Bueno, bienvenidos de nuevo. Ahora la siguiente conferencia es Héctor Lago Almeida. Es un compañero nuestro de aquí. Bueno, se licenció en Historia de la USC, pero hizo aquí el máster en Historia de Territorio y Recursos Patrimoniales. Actualmente es contratado predoctoral en la USC, en el área de Historia Moderna, y nos va a presentar su investigación sobre la contribución del Reino de Galicia a la defensa de las Indias. Os dejo con él y luego el turno de preguntas, debate y todo lo que queráis. ¿Vale? Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias. Felicitar en primer lugar a la organización por esta iniciativa muy interesante y de la que realmente los propios investigadores, en los que yo me incluyo, de la Universidad de Santiago, deberíamos de aprender y tomar ejemplo. Gracias por permitirme estar aquí y presentar este trabajo, en especial a Marta, que me invitó vía Facebook en una conversación pseudo-sindical y por darme la oportunidad de reencontrarme con antiguos compañeros que hacía ya tiempo pues, que no veía. Bueno, voy a presentar aquí, no es el TFM que defendí, sino que es una parte de la tesis. En general estudiamos bajo la dirección de Mari Carmen Saavedra Vázquez el impacto de la guerra y la actividad militar en la Galicia sudoccidental durante el siglo XVIII. Vamos a ver la parte más social, sobre las reclutas y las características sociales de los militares, tomando como ejemplo una leva de soldados que se hizo en 1702. Bueno, sabemos que el Reino de Galicia contribuyó durante buena parte de la época moderna a la defensa del Imperio Hispánico. En este sentido, desde los años 90 son varios los autores que han profundizado en este aspecto de la hasta hace poco rezagada historiografía de lo militar. Cabe destacar la labor de la profesora María del Carmen Saavedra Vázquez, cuyo trabajo se ha venido centrando en el impacto de la guerra a nivel local, amén de otras ramificaciones hacia la historia social de los militares, la relación centro y periferia en el siglo XVI y XVII. Este avance ha sido completado con aportaciones de otros autores, entre los que podemos comentar sería José Antonio Rodríguez Hernández, cuyas investigaciones han arrojado luz sobre los sistemas de reclutamiento y la formación de unidades militares en Galicia para la defensa de los territorios flamencos en la segunda mitad del siglo XVII. El siglo XVIII, en cambio, no ha corrido la misma suerte, salvo en lo que respecta al conflicto de la Guerra de Sucesión. Para el resto de la centuria, el conocimiento que tenemos sobre este tema es muy pobre y dependiente todavía de trabajos de corte tradicional. Nuestro trabajo, siendo deudor de todas estas investigaciones, viene a cubrir un aspecto enmarcado a su vez en un complejo proceso del que poco o nada conocemos. Se trata de una leva de 2.000 hombres, 2.000 gallegos, ejecutada en los primeros años de la Guerra de Sucesión Española para la defensa de Flandes. Destino que finalmente varió, como veremos. Nos encontramos, por tanto, en un periodo un tanto especial, no solo por el conflicto en sí de la Guerra de Sucesión, sino por todo una serie de cambios en lo que respecta a la propia corona hispánica, a la propia corona española. De ahí que prestemos especial atención, en primer lugar, al funcionamiento y las negociaciones que se llevaron a cabo entre las juntas del reino y la corona para la concesión de este servicio de 2.000 hombres, y en segundo término trataremos de analizar el proceso de formación de las unidades militares, centrándonos especialmente en las estructuras de reclutamiento desde una perspectiva local. En este sentido nos acercaremos también a la realidad social de los militares, más bien de los reclutados, a partir del caso tudense. Para descender a todo ello nos basamos en las actas de las juntas del Reino de Galicia en la documentación municipal de la ciudad de Tui y de Vigo. Bueno, como todos sabéis, a partir de 1701 varios frentes empezaron a abrir en los diferentes territorios que formaban el Imperio Hispánico, desde Milán, pasando por Flandes, hasta las posesiones ultramar. Era de esperar que el monarca francés prestara su apoyo militar a la causa borbónica de su nieto, y pese a la idea inicial que tradicionalmente se sostuvo y que tenemos, el engranaje y la capacidad militar que heredó Felipe V de Carlos II se hallaba en una coyuntura de cierta recuperación. No resulta sencillo establecer una cifra exacta del número de efectivos que componían los ejércitos de la monarquía hispánica en el ocaso del siglo XVII. Lo que queda claro es que, frente a aquellos estudios que aludían a una decadencia acuciante,
en la última década han cobrado fuerza ciertas hipótesis que ponen el acento en la capacidad de seguir constituyendo unidades en coyunturas demográficas adversas. Con este panorama, previo al inicio de la Guerra de Sucesión, el planteamiento de una reforma de gran calado en el seno de la organización militar resultaba imprescindible a los ojos de Felipe V y de los ministros recién llegados de Francia. Sin embargo, a la vez que se ponía en marcha la reforma, se procedió también a una primera movilización de recursos y de hombres. Así, el 2 de enero de 1702, en la ciudad de Barcelona, Felipe V redactaba una real cédula cuyo destinatario era el príncipe de Barbanzón, capitán general del Reino de Galicia, máximo representante de la monarquía en Galicia, en el que se convocaba a las juntas del reino ante la necesidad de hacer una leva de 2000 hombres para Flandes. Tal contribución a la defensa de las posesiones flamencas constituía de algún modo una tradición en Galicia, cuyas raíces se hundía en los años 30 del siglo XVII, del siglo anterior, momento a partir del cual Galicia funcionó como base para las primeras expediciones marítimas a Flandes, única alternativa posible al colapso de la vía terrestre. Los trabajos de Antonio Rodríguez, al que hacíamos mención antes, arroja datos concluyentes acerca del peso gallego en los procesos de reclutamiento. En concreto, a lo largo del reinado de Carlos II, del conjunto de las reclutas que fueron enviadas desde Castilla, alrededor del 49% procedían de Galicia, casi la mitad. El incremento de la presión militar sobre el reino, sobre Galicia, no fue una excepción. El periodo comprendido entre 1637 y 1668 estuvo marcado por un largo periodo de guerra interna, a la vez que la espina dorsal sobre la que se había asentado el potencial militar hispánico sufría una dura crisis demográfica y económica. Este contexto determinó que territorios hasta el momento considerados periféricos o protegidos por sus fueros se viesen obligados a participar de la movilización de recursos para la guerra. Es el caso de Navarra, de las provincias vascas, de las Cuatro Villas, de la propia Corona de Aragón o de la misma Galicia, que vieron cómo las cargas militares empezaron a gravitar en mayor medida sobre sus territorios, tratando de aliviar así el agotamiento castellano, que contrastaba con la coyuntura positiva de estas regiones. Felipe V se aprovechó de esta situación y continuó cargando a estas provincias o estos territorios de la corona para conseguir hombres para la defensa. Normalmente eran las juntas en Galicia el órgano representativo en donde que estaba compuesto por los diputados de las siete capitales, era el que habitualmente servía de llave para la concesión de hombres. La convocatoria de las juntas por parte de los monarcas en aquellos momentos en los que se necesitaba una leva urgente o numerosa resultaba de gran utilidad, ya que en sus reuniones se tomaban determinaciones y acuerdos vinculantes a todos los partidos del reino, lo que suponía una enorme ventaja para los poderes centrales. Sin embargo, las capitales de provincia no hacían una concesión de servicios a cambio de nada, sino que la petición de hombres iba seguida de todo un proceso de negociación entre las juntas del reino y las autoridades monárquicas, en el que los representantes de las 7 ciudades trataban de obtener ciertos privilegios por la ejecución del mismo servicio. La propuesta inicial del monarca en 1702 no supuso ninguna novedad o de cambio en relación a otras demandas de otros periodos. Se trataba de una financiación compartida entre la corona y el reino. No ocurre lo mismo en la segunda parte de la cédula, en la que se advierte que la oficialidad sería de nombramiento real, la nombraría el monarca. De un plumazo, y en la primera petición de un servicio que realizaba la corona bajo Felipe V, se prescindía de la libre elección de la oficialidad que habitualmente ejercían las capitales de provincia. Las reuniones de las juntas comenzaron así a principios de marzo y el 8 del mismo mes cada una de las ciudades pronunció su voto en relación a la concesión de los 2000 hombres. Las 7 ciudades concedieron por unanimidad la asistencia de los 2 tercios, seguida de las habituales peticiones como contraprestación al servicio. A todas luces, el punto de concordancia entre todas era el beneplácito de las patentes en blanco para el nombramiento de la oficialidad. El voto más laxo fue el expresado en bloque por los representantes de Ourense, de Lugo, Mondoñedo, Betanzos y A Coruña.
en el que proponían un nombramiento compartido por la corona y por el reino. No quedó sin mencionar, por parte de estos, la tradicional petición de tanteo de las rentas al cábales y millones por 12 años, junto a la concesión de la merced de grandeza para el reino. Los votos de los representantes de Tui y Santiago fueron diferentes, en parte por la realidad que marcaba o que marcó a cada una de estas provincias. Tui, por su lado, reclamaba el nombramiento de todos los mandos, tanto para gratificar la prontitud con la que se realizara el real servicio, como por la conveniencia de que los soldados vayan bajo la mano de gallegos. Sin embargo, el principal punto sobre el que había pivotado el voto de Tui en gran parte de las concesiones de los servicios era la reducción del número de milicianos. Desde el fin de la guerra de restauración portuguesa, la defensa preventiva de la frontera sur del reino, tanto de Tui como de Ourense, había recaído sobre los naturales de estas provincias. En el caso de Tui suponía el mantenimiento de 450 hombres distribuidos en diferentes puntos de la ribera del Miño y del margen sur de la ría de Vigo. En cambio, el representante compostelano, además de recalcar la misma idea sobre la concesión de todas las patentes, puso su acento en el procedimiento reclutador. Además de las previsibles apreciaciones sobre la conformidad de que los apresados fueran ociosos o militares que se habían salido del servicio sin licencia, llamaba la atención sobre el reemplazo de las bajas, por deserción o por muerte. Puntualizaba que una vez entregados estos a los reales oficios e independientemente de las bajas que estos tuvieran, ni la ciudad ni su provincia se harían cargo de su sustitución. Asimismo, estos soldados serían enviados con sus propias vestimentas, limitando todo gasto a mayores el generado por la misma recluta y transporte hacia Coruña. Todas ellas son unas precisiones comprensibles si tenemos en cuenta que la provincia más grande y la más poblada era Santiago y por tanto era la que tenía que contribuir con más hombres. Unánimamente acordaron la ejecución de la leva, siguiendo además lo dispuesto por el voto del diputado compostelano en relación a la recluta. No dejaron de lado las contraprestaciones que esperaban recibir de la corona a cambio de la realización del servicio. Por ello elevaron una súplica en la que reivindicaban que se mantuviera la posibilidad de nombrar a los oficiales, es decir, a los mandos de las unidades. La corona acabó concediendo la nominación de las patentes de capitanes y sus subalternos, es decir, la plana, por decirlo así, la plana menor, no la plana mayor, que estaba compuesto por los maestres de campo y los sargentos mayores. Pese a ello, no cejaron en su empeño de lograr también esta elección de los mandos mayores en una segunda súplica que en ningún caso fue tenida en cuenta. Fuera de tales consideraciones, la tensión y la frustración de los representantes gallegos también estaba originada por el cambio de destino de las tropas hacia el continente americano. Habíamos dicho que en un principio iba a Flandes, pero finalmente van a América. Con la modificación del escenario se buscaba compensar la presencia de la armada anglo-holandesa, que hasta el momento había hecho incrementar los temores de ataques en las posesiones francesas de Canadá y en la Florida española. La armada francesa del almirante Jean-Baptiste Ducasse tendría que cubrir una ruta entre A Coruña y Veracruz, y mientras que éste se encargaría de salvaguardar la tranquilidad de los mares, los tercios gallegos se encargarían de la defensa continental o terrestre del continente. La reacción de los representantes gallegos no se hizo esperar, organizando una junta de teólogos y juristas de la que resultó el acuerdo de realizar consultas y súplicas al monarca mediante otras personalidades con capacidad de presión. El discurso de todas las misivas giraba en torno a la idoneidad del soldado gallego en el contexto bélico de Flandes. Y en un segundo punto, el segundo punto en el que se centraron los representantes de las ciudades fue el dilatado y penoso viaje por mar hasta América. Sin embargo, no tuvo ningún resultado, pues desde Madrid se priorizó las necesidades militares del continente americano. Bueno, aquí una de estas reivindicaciones, pues, la historia había enseñado la experiencia de ser de importancia para las armas la nación gallega y haberse proporcionado siempre su complexión al clima de los países de Flandes. Bien, entre tanto, mientras se producía este enfrentamiento, el reino procuraba capear el cambio del rumbo hacia América. El proceso de creación de las dos unidades ya se había puesto en marcha. Cabe distinguir en este proceso una doble dimensión en el que intervendrán factores
y mecanismos bien diferenciados. Por un lado, la propuesta de la oficialidad y por otro, la prisión de la tropa. Considerando lo primero un privilegio o compensación de lo segundo, las patentes eran repartidas entre las siete cabezas de provincia en función del número de soldados que aportaba cada una, basándose en un método de tercias y sextas partes en el que nos detendremos después. Bueno, en 1702, el capitán general del reino, el príncipe de Barbanzón, ya partía de la imposibilidad de que la recluta se obtuviese por la vía voluntaria. Un hecho que la experiencia del siglo anterior había demostrado en varias ocasiones. Si bien por lo que respecta a Castilla la sustitución de esta recluta voluntaria por la forzosa se ha vinculado en buena medida a su crisis demográfica y económica del 600, para el caso gallego, con una trayectoria divergente y bien conocida, se recurre a aspectos de tipo estructural, por ser la recluta voluntaria una modalidad eminentemente de tipo urbano, lo que chocaba de lleno con la realidad de las ciudades y villas del noroeste peninsular, enormemente débiles en cuanto a sus efectivos demográficos. Por tanto, haciendo extensible esta misma circunstancia al resto de la cornisa cantábrica, la única vía que podría permitir ampliar la contribución de soldados en estas zonas pasaba inevitablemente por la colaboración de los órganos representativos de estas regiones y por la colaboración de sus entidades locales. Siempre que la tramitación del servicio se hacía a través de la negociación entre la corona y las juntas, en ellas también se ajustaba el reparto de los soldados entre las siete capitales, en base al sistema de tercias y sextas partes, según el cual se distribuía en función del volumen demográfico. De este modo se establecía una clara diferenciación entre 3 provincias mayores, Santiago, Ourense y Lugo, y 4 menores, serían las restantes, hecho que quedaba igualmente reflejado en el número de patentes de las que cada ciudad podía disponer. Una vez establecido este primer reparto, las encargadas de la recluta pasaban a ser cada una de las 7 ciudades, responsables de sus respectivas áreas de influencia, entre las que se volvía a establecer cupos en función del número de habitantes, tomando como punto de referencia los partidos. A la hora de descender en este plano, partimos en concreto del caso de la provincia de Tui. Bien, en este momento, toda vez que la cabeza de provincia había dispuesto lo que a cada partido le correspondía, ahí vemos el caso de Tui, la responsabilidad pasaba a recaer ahora a los municipios. Lo habitual era que los diferentes partidos seleccionasen a los individuos que servían como soldados. En este plano, el procedimiento y responsabilidad de la recluta podía variar. Regularmente, los gobiernos municipales elegían a uno de los regidores o bien al procurador general como encargado de la recluta. Esta norma puede ser aplicable a todos aquellos partidos cuyos núcleos urbanos apenas tenían parroquias dependientes, como el caso de Tui, Bayona, Redondela o Vigo. Sin embargo, la mayor parte de los partidos tenían un amplio territorio de dependencia con un número importante de parroquias y en algunos casos la prisión de soldados por parte de la cabeza de partido o por parte del núcleo urbano era inviable, lo que obligaba a implicar en la recluta a las parroquias. Prueba de ello lo tenemos en los registros de soldados que se iban remitiendo desde los diferentes puntos de la provincia a la ciudad de Tui. En ningún caso, salvo en los anteriormente citados, el cupo de soldados de cada uno de los partidos llegaba de una vez, sino que la cabeza de partido los enviaba por su cuenta y por la otra los partidos de la mano de jueces o de mayordomos. No hay duda de que esta atomización de las reclutas permitía una redistribución eficaz de los gastos y del esfuerzo económico y humano que tenían que realizar estas entidades, en tanto que cada parroquia de justicia se hacía cargo de la prisión y mantenimiento de su soldado. Por norma general, después de ser seleccionados los soldados eran prendidos y llevados a la prisión pública, en donde se les recluía mientras no se les desplazaba al lugar requerido, primero a Tui y después a Coruña, en donde partiría a través de la Armada Francesa a América. Bien, visto el sistema de reclutas, vamos a ver qué características tenían estas personas, esta gente que se reclutaba. Partiendo de apreciaciones cualitativas y de las directrices que marcaba el capitán general del reino, se trataba de un perfil que no se alejaba de la típica imagen del soldado que se conoce como bisoño, que no tiene experiencia en la actividad militar.
En general, lo que se buscaba era un hombre soltero, cuya actividad económica no estuviese ligada a la agricultura, que no fuesen útiles, a mayores se pretendía que el servicio gravitara en mayor medida sobre los sectores marginales de la sociedad, los que al fin y al cabo eran más prescindibles o menos beneficiosos para el conjunto. De tal manera que se obviaban las capacidades que el individuo tenía que tener para la guerra. Bueno, la documentación municipal de Tui arroja luz sobre esta cuestión desde dos puntos de vista. En el primer caso, pese a cubrir solo poco más de la mitad del total de los reclutados, el conjunto de la información obtenida resulta digno de análisis. Por lo que respecta a la edad de las personas que tenían que cumplir este servicio, nos encontramos con un colectivo joven que de media rondaba los 22,5 años. Bueno, como veis ahí, casi la mitad no sobrepasaban los 20 y tan solo un 4% decían tener más de 30, distribuyéndose los restantes entre los 20 y los 30 con una pérdida de peso a medida que nos acercamos a esta última edad. Desde el punto de vista de la procedencia de los reclutados, el 95% eran oriundos del Reino de Galicia, de los cuales el 98% procedían de la misma provincia de Tui. En otro orden de cosas, que los hombres apresados careciesen de práctica militar era un hecho a todas luces visible, no así el hecho de que fuesen marginados o vagabundos. En relación a la información que se nos muestra sobre los 3 sujetos que fueron reclutados en Vigo, pese a que la documentación no da pie a juzgar si se trataban hombres con un tipo de vida cuestionable, lo que se observa es una extracción social humilde, por lo menos de lo que se deriva del origen familiar de estos. Así, por ejemplo, aludiendo a estos casos, hablamos de Juan de Nandín, hijo de Francisca de Salinas, mujer soltera que le tuvo y no se sabe de quién. Juan de Acuña, mozo que se crió en esta villa, al que no se le conocen legítimos padres. Y por último, Domingo Ignacio de Avendaño, que afirmaba ser hijo bastardo de don Juan de Avendaño. Los 3, por tanto, eran hijos bastardos y no reconocidos por sus progenitores, lo que les habría granjeado una posición socioeconómica lateralizada en el conjunto de la villa, y en consecuencia los convertía en prototipos claros de reclutas forzosas. En general, esta visión no cuadra con los datos que tenemos para todo el conjunto de la provincia. Así, el 70% de los reclutados tienen padres conocidos, un 12%, un 12,7%, le falta uno de los dos bien porque no lo conoce o bien por fallecimiento, y casi un 16% de los reclutados afirman no tener padres. Bien, en el cómputo global de los que fueron recibidos a sueldo en Coruña, contamos con el 94% del total de los reclutados, con lo cual es una cifra importante. Llama la atención el peso relativo de los reclutados que aparecen bajo la denominación de alquilados, un 20%. A finales del mes de marzo, cuando ya se había superado la fecha límite que tenían para la ejecución de la leva, la capital tudense llamaba la atención de que no habían cubierto aún el 10% de las reclutas que tenían que ejecutar. Finalmente, en 1702 se opta porque las diferentes justicias pudiesen alquilar a soldados, alquilar a hombres. Con esto se pretendía agilizar, por una parte, la recluta, y por otro lado, hacer más llevadera la recluta a ciertas poblaciones al poder contratar a sustitutos, lo que evitaba la incómoda situación de apresar a un vecino de la localidad. La oportunidad fue muy aprovechada. De hecho, por ejemplo, en el partido de Sobroso presentaron 17 soldados alquilados de los 30 que le tocaba a todo el partido. Sin embargo, resulta difícil establecer algún parámetro social para este grupo de soldados, ya que la única información que conocemos se limita a sus nombres y apellidos y la vecindad o la parroquia por la que eran presentados. En principio, cabe suponer que se alejaría de la imagen del soldado forzado, cuyo perfil estaría marcado por la inexperiencia militar, la falta de interés, junto a unas elevadas tasas de deserción. Por el contrario, podemos esperar que se trate de un individuo que superaría la media de edad,
que voluntariamente accede al servicio militar y, por último, que no sería ignorante en la práctica de las armas. Si bien no dejan de ser conjeturas, hay que puntualizar que en la mayor parte de los gastos se especifica que eran alquilados en la propia ciudad de Coruña, cuya importancia militar podría haber definido la existencia de algún tipo de mercado en el que individuos con cierta experiencia ofrecieran sus servicios a cambio de una prima. Bien, para terminar, pese a no poder contar con la nominación de la plana mayor de la oficialidad, mariscales de campo y sargentos mayores, y pese a un cambio repentino del destino de la recluta hacia un ámbito desde donde, en principio, el regreso sería casi que imposible, la corona consiguió el servicio que pretendía desde un principio. Lo cierto es que a lo largo de toda la Guerra de Sucesión, Galicia siguió contribuyendo a través de la creación de diferentes unidades militares, no solo para la defensa del propio territorio, sino también como apoyo al frente extremeño. Sin embargo, a medida que las cargas se fueron haciendo más importantes, la postura de las juntas se fue endureciendo hasta protagonizar verdaderos enfrentamientos con la corona. Con todo y con eso, las 7 ciudades representadas contaban con un entramado que les permitía redistribuir hasta el último rincón del reino el esfuerzo necesario para la creación de estas unidades. Unas unidades que, según el caso que estudiamos, la tropa se caracterizaba por un eminente origen gallego, por la relativa juventud de sus integrantes y por el perfil bisoño que os hacía referencia antes. Sin embargo, la documentación nos permite matizar esta última afirmación general a todos los individuos llevados por la vía de la recluta forzosa, y es que 2 de cada 10 soldados eran pagados como sustitutos, cuyas características se vincularían en mayor medida con las de un soldado voluntario y, por tanto, con un nivel de profesionalidad mayor. Muchas gracias.